Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, y te pedimos, oh Dios, que en esta mañana nos permitas entender tu mensaje especial de este sábado. Ayúdanos, pues, para que no solamente podamos entenderlo, sino que también a través del poder de tu Espíritu podamos vivirlo, podamos poner en práctica cada una de las cosas que aprendamos en esta mañana. Prepáranos, pues, para recibir este banquete espiritual y permite que podamos deleitarnos y gozarnos en él. Gracias porque nos has escuchado y gracias porque estás con nosotros en esta mañana. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes una presentación en PowerPoint, así que voy a pedir que me habiliten. Creo que ya estoy habilitado. Denme un momento. No encuentro la... Denme un momento que no encuentro la presentación. Hermano Pedro, por favor, ¿puedes abrir el micrófono? Estoy teniendo problemas con la presentación porque no sé por qué en el Zoom no me aparece la ventana donde está abierta la presentación, entonces no me deja, o sea, como que no me deja compartirla. Hace un No sé por momentico qué. la vimos, la compartió hace un momentico. Hace un momentico vimos una que la tenía ya presentándola. Vaya en la parte donde dice compartir la pantalla y ahí puede presentarla. Ahí estamos viendo lo que está proyectando, hermano. Sí, sino que es que quería solamente que se proyectara la presentación, pero se ve todo lo que yo veo aquí, entonces, bueno, toca Ya, así entonces. exacto, ahí ya está. Ya está. Ok, el libro de Apocalipsis nos presenta un panorama de los tiempos finales en el que el mundo va a estar dividido en dos grupos. No va a haber ni tres ni cuatro, solamente dos. Toda la humanidad va a ser polarizada en dos grupos muy claramente distinguidos. En primer lugar, van a estar los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Y en segundo lugar, van a estar los que tienen la marca de la bestia y obedecen los mandatos de la bestia.
El libro de Apocalipsis también nos deja claro que solo aquellos que reciban el sello de Dios van a ser salvos, mientras que los que reciban la marca de la bestia y estén de parte del dragón, que representa a Satanás, van a recibir el castigo del fuego eterno. Así que es importantísimo que nosotros entendamos el tema del sellamiento. El sello de Dios, ¿qué es el sello de Dios? ¿Cuándo se recibe? ¿Qué debemos hacer para recibir este sello? Y por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema sobre este asunto del sellamiento de Dios. Claro, no va a ser un tema demasiado exhaustivo, porque este es un tema muy extenso y solamente voy a compartir algo en cuanto a el asunto del sellamiento que quiero que entendamos y que considero que es muy importante. Ahora, quiero que vean que en el espíritu de profecía se presenta precisamente la importancia del tema de el sellamiento, de entender el tema del sellamiento. La sierva de Dios dice en la revista Señales de los Tiempos del 1 de noviembre de 1899. Ella dice, ha llegado el momento cuando todos los que tienen un interés en la salvación de su alma deben indagar con seriedad y solemnidad. ¿Qué es el sello de Dios? Es decir, el momento, dice ella, ha llegado. Imagínense que ella escribió esto en 1899, ya estamos en el 2021. Creo que estamos más que en el tiempo necesario para hacernos la pregunta de qué es el sello de Dios. Ella dice que es un tiempo en el que debemos indagar en temas que tienen que ver con nuestra salvación. Y uno de esos temas tiene que ver con el sello de Dios, porque ya les mencioné que solo los que tengan el sello de Dios en el tiempo del fin van a recibir la recompensa final. Aunque ahora vamos a ver algunos aspectos en cuanto a eso que son importantes discernir y entender. Ok, entonces, teniendo en cuenta la importancia, la relevancia de ese tema, vamos a ver algo que es básico, y es que necesitamos entender qué significa el sellamiento. Si vamos a hablar del sello de Dios, necesitamos entender qué es el sellamiento. Y quiero compartir con ustedes una definición que considero que es apropiada y bastante clara y concisa. La presenta Fernando Chay en el libro Preparación para la Crisis Final, un libro que posiblemente ustedes conozcan e incluso pueden tener en sus bibliotecas. En la página 11, Fernando Chay dice, en realidad el sellamiento puede definirse, dice él, como un proceso que comienza en la conversión y concluye con el fin del tiempo de gracia, ora sea en ocasión de la muerte del creyente o del fin del juicio investigador. El sellamiento requiere de parte de cada uno la limpieza de todo pecado y la victoria sobre cada debilidad y defecto. Solo los que están preparados podrán ser sellados y solo los que sean sellados podrán pasar airosos por el tiempo de angustia y afrontar la presencia terrible del Señor en su segunda venida. Entonces, el sellamiento es un proceso que comienza en la conversión y que termina con el fin del tiempo de gracia. Ahora, ese fin de tiempo de gracia, como dice Fernando Chay, puede ser individual o puede ser colectivo. Si es individual, puede referirse a la muerte de la persona. O también puede ser, en algunos casos excepcionales, puede ocurrir cuando se comete lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa, sino no escuchar o no querer escuchar la voz suplicante del Espíritu Santo, cerrar por completo nuestra conciencia y nuestros oídos al llamado del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona cierra individualmente el tiempo de gracia, entonces su tiempo de sellamiento ha terminado. Pero también hay un hay un cierre de gracia colectivo para el mundo y para el mundo entero. Y eso va a ocurrir cuando Cristo deje de interceder por la humanidad en el lugar santísimo, y eso ocurre al finalizar lo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es el sellamiento. Ahora, hay algo aquí que para empezar necesitamos entender, y es lo siguiente. Para poder entender el tema del sello de Dios, nosotros tenemos que conocer un principio
que podríamos llamar como el principio de cosas que son diferentes, pero que sin embargo son llamadas por el mismo nombre. Vamos a darnos cuenta que en la Biblia el término sello de Dios aparece en varios pasajes de las Escrituras, en algunos pasajes de las Escrituras, pero no, aunque aparezca, ya sea de manera explícita o implícita, no siempre significa lo mismo, y eso es algo importante. En las Escrituras hay con frecuencia cosas que son llamadas por el mismo nombre, pero que prácticamente en todo otro aspecto son completamente diferentes. Y un ejemplo destacado de esto, o de este principio, se halla en las tres diferentes venidas de Cristo. Noten que las tres son llamadas venidas de Cristo. La primera se llama la primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo y la tercera venida de Cristo. Pero las tres son la venida de Cristo. Ahora, ¿por qué se le llama a las tres así? Bueno, porque eso es lo que cada una es, la venida de Cristo. No hay otra palabra mejor para describir el evento que esa palabra. Ahora, cuando abordamos el estudio de la obra del sellamiento, debemos tener en cuenta este principio porque hay tres sellos. Escuchen bien. Generalmente siempre hablamos del sello de Dios y estamos pensando solamente en un aspecto del sellamiento. Pero resulta que vamos a ver en esta mañana que en realidad en la Biblia se presentan tres sellos que se relacionan con el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. Hay dos que se llaman por el mismo nombre, dos o tres, en realidad son tres, sino que me equivoqué. Hay tres se llaman por el mismo nombre. No obstante, en casi todo otro particular son completamente diferentes el uno del otro. Esto es importante entenderlo. Y eso es algo que muchos adventistas no entienden. Porque como les digo, siempre asociamos el sello de Dios con una sola cosa. Generalmente lo asociamos con el sábado. Pero vamos a ver que hay otros aspectos del sellamiento que hay que tener en cuenta y hay que saber diferenciar los distintos tipos de sello que se mencionan en la escritura. A los tres se les llama sello de Dios, pero no necesariamente siempre se están refiriendo a lo mismo. Pueden referirse a diferentes cosas, igual que con el término venida de Cristo. Noten que hay pasajes donde se habla de la venida de Cristo, pero es por el contexto que nosotros nos damos cuenta que nos está hablando siempre de la misma venida. Por ejemplo, cuando yo hablo de la venida de Cristo, ustedes, como estamos viviendo en el tiempo del fin, nosotros estamos esperando la segunda venida. Pero yo podría también estar hablando de la primera venida o de incluso de la tercera, es decir, después del milenio. ¿Cómo podríamos nosotros saber a qué venida me estoy refiriendo? Bueno, por el contexto, por las características de cada una de esa venida. Por ejemplo, sabemos que la primera venida fue cuando Cristo vino y se hizo hombre y caminó en esta tierra y murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra venida de Cristo se relaciona con estas características, es decir, con la venida de Cristo a encarnarse, a vivir en esta tierra y a morir, pues nosotros inmediatamente lo identificamos como la primera venida, la llamamos la primera venida. Pero noten que en la Biblia nunca se habla de la primera venida, pero nosotros sabemos que es la primera por las características. Y así pasa con la segunda venida. Nosotros sabemos que la segunda venida tiene unas características muy particulares. Sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez, no va a venir como un siervo sufriente, no va a venir para morir por nuestros pecados, porque eso ya lo hizo, sino que va a venir como Rey de Reyes en gloria y se va a sentar en el trono de gloria. Entonces, cuando nosotros vemos que aparece la palabra venida de Cristo, ¿cómo sabemos que se refiere a la segunda venida? Bueno, porque el contexto lo tiene que determinar. Si el contexto está hablando de la venida de Cristo en gloria, sabemos que es la segunda venida. Y así pasa con la otra venida, la tercera venida. Por ejemplo, en Zacarías, hay un pasaje en Zacarías 14, donde se habla de Jehová viniendo y poniendo sus pies sobre el monte de los olivos y que este monte se parte y se vuelve una llanura. Sabemos que esa venida de Jehová o esa venida de Dios no puede ser ni la primera ni la segunda, porque en la primera venida Cristo no vino en gloria y no partió el monte de los olivos en dos, ni se hizo una gran llanura. Tampoco en la segunda, porque sabemos, según 1 Tesalonicenses 4:16, que Jesús, cuando venga, no tocará esta tierra, porque dice la Biblia que Jesús se quedará suspendido en el aire y va a arrebatarnos o a llevarnos en las nubes. Es decir, que no va a tocar la tierra. Entonces, esas son características que nos muestran que en Zacarías 14, por ejemplo, no se está hablando de la segunda ni de la primera, sino que tiene que estar hablando de la tercera venida. Ahora, ¿por qué les hablo de esto?
Bueno, porque es una ilustración para que ustedes vean que no siempre que aparece el término sello de Dios se tiene que referir al sábado, por ejemplo. Entonces eso es importante porque ahorita vamos a ver que hay 3 sellos y hay que saber identificar cuál cada uno de ellos. Pero también hay que entender que estos 3 sellos están relacionados entre sí y son inseparables. Uno depende del otro. Y así. Entonces vamos a mirar cuáles son esos sellos. En la Biblia se nos presenta lo que se llama el sello del Espíritu. Este es el primer sello que debe recibir todo hijo de Dios. Todo aquel que pretenda pertenecer al pueblo de Dios, que pretenda abrazar la verdad de Dios, tiene que tener este sello, el sello del Espíritu. Entonces, las escrituras revelan 3 sellos principales asociados con el pueblo de Dios. El primer sello se conoce como el sello del Espíritu y fue conectado inicialmente con Jesucristo y se alude a este sello en el Evangelio de Juan. Miren lo que dice Juan, el capítulo 6 y el versículo 27. Dice allí, y voy a leer de la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Escogí esta versión porque en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros tenemos, no está tan bien traducido como en esta versión. Noten que aquí dice claramente que Jesús fue sellado. Dice que el Padre lo marcó. Ahora mi pregunta es, ¿en qué momento ocurrió este sellamiento de Cristo? ¿En qué momento fue que Jesús fue señalado o marcado por el Padre? Me gustaría escuchar las respuestas de ustedes. El momento que se bautizó. Bautismo. Correcto. De hecho, ahí está el chancuco porque está la imagen del bautismo de Jesús al lado del texto. Pero es correcto. Recuerdan que cuando Jesús se bautizó, dice que el Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi qué, mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y eso fue lo que señaló que Cristo era el Mesías y además el Espíritu Santo que hizo, descendió sobre él, es decir, recibió el sello del Espíritu. El Espíritu Santo vino y tomó a Cristo y descendió sobre él. Entonces, por eso es que Juan dice que el Hijo del Hombre fue marcado con el sello del Padre. Ahora, pero este sello del Espíritu no solamente se conecta con Jesús, es decir, Jesús no es el único que recibe este sello, sino que todos sus seguidores también deben recibir este sello. De hecho, si no tienen este sello, vamos a ver que ni siquiera son contados como seguidores de Jesús. Noten lo que dice Pablo en Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Dice, en él también vosotros, es decir, los creyentes, la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces noten que aquí está hablando nuevamente del sello y se llama, y dice que los creyentes son sellados con el Espíritu Santo. Este es el sello del Espíritu, pero ahora en relación con la iglesia, con los creyentes. Ahora la pregunta es, ¿cuándo ocurre este sellamiento? ¿En qué momento ocurre este sellamiento? Bueno, este sellamiento se produce al mismo tiempo que nuestra conversión a Cristo. El griego literal en Efesios 1:13 dice, en quien también creyendo fuisteis sellados. La Reina Valera de 1909 lo traduce así, dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación o de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, note, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿desde qué momento recibimos el sello de Dios? Desde que creemos y recibimos la verdad, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas como un sello. Por lo tanto, hay un sellamiento del creyente en cuanto él acepta al Señor Jesús y recibe el Espíritu Santo. Noten que el espíritu de profecía también confirma eso. Elena de White también vincula el sellamiento con la conversión. Dice, que los jóvenes y los niños entregaran su corazón al Cristo.
¿qué ejército podría levantarse entonces para ganar a otros a la justicia? Y entonces ella dice, no piensan muchos de ellos, es decir, los padres, que el ministro debe tomar la carga y asegurarse de que sus hijos se conviertan y que el sello de Dios sea puesto sobre ellos. Noten que ella relaciona la conversión de los hijos cuando son traídos a Dios con el momento también en que ellos reciben el sello de Dios. Entonces, noten que ella aquí está hablando del sello de Dios, pero sabemos que ese sello se refiere al sello del Espíritu Santo. ¿Por qué se refiere al sello del Espíritu Santo? Porque ya hemos visto que el sello del Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión, en el momento en que yo creo en Jesús y acepto su verdad. Dice Pablo que recibimos el sello del Espíritu Santo. Y la hermana Joy está hablando en el contexto de la conversión y está vinculando la conversión de los hijos con el hecho de que el sello de Dios es puesto sobre ellos. Fíjense que eso es interesante porque generalmente cuando nosotros leemos sello de Dios como adventistas siempre lo asociamos con algún evento escatológico, es decir, con el sello al final. Pero resulta que no siempre tiene que ser el sello final, sino que puede estar refiriéndose a algo que está ocurriendo ahora o incluso algo que ha estado ocurriendo desde la antigüedad. Porque vamos a ver que la palabra sello no siempre se refiere a lo mismo. Como les digo, hay un principio que muestra que hay cosas que se pueden llamar del mismo nombre, pero pueden designar diferentes cosas. Ok, entonces, este sello se recibe en el momento de la conversión. ¿Qué es lo que hace este sello? Bueno, este sello es una garantía de salvación. Esto significa que cuando recibimos el sello del Espíritu se coloca en nuestros corazones las arras, como lo llama Pablo, la garantía de la salvación, una garantía del perdón. Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios 1, 21 al 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Ya hemos visto que eso se refiere al sello del Espíritu y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, yo quiero que noten que cuando él dice nos ha sellado, ese verbo, ¿en qué tiempo está? ¿Está en presente, en pasado o en futuro? En pasado. Ok. Ahora, yo pregunto, ¿ahí se puede referir eso al sello de Apocalipsis 7, por ejemplo? ¿O se está refiriendo al sello que acabamos de leer en Efesios 1, el sello del Espíritu? Yo quiero que noten que este sello del Espíritu es un sello que han venido recibiendo los hijos de Dios desde el tiempo de la iglesia cristiana primitiva. Es decir, ya en el tiempo de Pablo había personas que ya habían sido sellados con este sello. Y noten que Pablo dice que este sello significa que al recibirlo, ellos han recibido las arras del Espíritu en sus corazones. Ahora, eso de arras, vamos a ver qué significa. Ahora, en Efesios 4:30 repite ese mismo punto. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, este sello es unas arras, lo que quiere decir una garantía de la salvación. La palabra arras viene del griego arrabón, que quiere decir arras, pago inicial, y es un término que está relacionado con el hebreo erabón, que es una prenda, como en Génesis 38, 17 al 20. Esta palabra era de uso común entre los comerciantes cananeos y fenicios. Arrabón se encuentra con frecuencia en los papiros para indicar dinero pagado con arras o garantía por una vaca, un terreno, una esposa, etc. También se usaba para un anillo de compromiso. Además, constituía un pago inicial, una garantía de que se pagaría toda la suma prometida, lo cual ratificaba el convenio o el pacto. Las arras debían pagarse en la misma especie del pago estipulado para la suma total y se debían considerar como una parte del pago. En caso de que el comprador no completara la transacción, el dinero de las arras quedaba en poder del vendedor. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es una garantía para nosotros de que nosotros tenemos la salvación en Cristo Jesús. Entonces yo pregunto, una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, ¿tiene la seguridad de la salvación
o necesita esperar hasta el tiempo del fin, hasta que Cristo venga para tener la seguridad de la salvación? Según esto, el Espíritu Santo en nuestras vidas asegura que nosotros somos los herederos de la salvación, de la herencia eterna, de la redención. Es lo que sigue diciendo el comentario bíblico adventista. Dice, Pablo usa la figura del dinero de las arras para ilustrar a los creyentes el don del Espíritu Santo como un primer pago, una garantía de la herencia plena de ellos en el más allá. El cristiano tiene el privilegio de experimentar la completa convicción de haber sido aceptado por Dios como su hijo adoptivo cuando se convirtió y de retener esa adopción a través de toda la vida, de aceptar la dádiva de la vida eterna y de experimentar la transformación del carácter que se hace posible cuando el Espíritu Santo mora en lo íntimo del ser. Pero el gozo que se siente cuando la voluntad armoniza con la voluntad de Dios, cuando el corazón aspira a llegar a la estatura de la perfección en Cristo Jesús, cuando se camina cada día ininterrumpidamente con el Salvador, representa las arras de un gozo mayor y eterno en la tierra renovada. Entonces, noten, algo interesante aquí es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, la Biblia dice que nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Porque cuando nosotros nacemos en esta tierra, lamentablemente la Biblia dice que nosotros nacemos en la familia del primer Adán. Es decir, nacemos con una naturaleza debilitada por el pecado, que no nos permite sino pecar. Y necesitamos nacer de nuevo para poder ver y poder entrar en el reino de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan el capítulo 3. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de lo alto, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios y no podrás entrar en el reino de Dios? Ahora, es lógico que si yo quiero participar de una herencia, yo tengo que ser parte de la familia a la que pertenece a esa herencia. Ahora, si yo quiero la vida eterna, si yo quiero la nueva Jerusalén, si yo quiero todo lo que se va a dar a aquellos que pertenecen a la familia celestial, pues yo tengo que ser parte también de esa familia. Y por eso es que el primer paso para nosotros poder tener esa herencia es ser adoptados en la familia de Dios, y eso ocurre precisamente en el momento de la conversión, en el momento del nuevo nacimiento, y es en ese momento donde hemos visto que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente y lo sella, y esa persona queda señalada como parte del reino de Dios, como parte del pueblo de Dios, como un hijo de Dios por el nuevo nacimiento. Entonces, este sello es importantísimo, porque si nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, nosotros ni siquiera somos contados como hijos de Dios. Así que necesitamos, este sello es vital. Ahora vamos a ver que este sello es la base de todo lo demás que viene. Todos los otros sellos dependen de este. Si este sello no está, los otros tampoco van a estar. Y por lo tanto, no tenemos esperanza de salvación. Ok, entonces el sello del Espíritu supone la garantía de que pertenecemos a Dios. Por eso dice en 2 Timoteo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y noten, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene este primer sello, dice que Dios reconoce y sabe que le pertenece. Es decir, cuando recibimos el sello del Espíritu, llegamos a ser propiedad de Dios. Somos parte de su pueblo. Pero también es interesante porque Pablo nos dice en Romanos 8:9 que si nosotros no tenemos el Espíritu, no somos de Cristo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, este sello es tan importante que si nosotros no lo tenemos, ni siquiera somos contados como herederos. No tenemos parte en el reino celestial. Entonces, es fundamental recibir el sello del Espíritu. Ahora, vamos a ver cuál es el segundo sello. Y este sello es el sello en el que todos los adventistas pensamos cuando escuchamos la expresión el sello de Dios. Momento que... Se trata del sello de la ley.
Ahora sí me ven. Lo que pasa es que me estaban diciendo que no me veían el rostro, que tenía la cámara apagada. El segundo sello es el sello de la ley. En los adventistas somos expertos prácticamente en este sello. Y es el que generalmente, en el que generalmente pensamos cuando escuchamos la expresión sello de Dios, pero ya hemos visto que por lo menos hay un sello más, que es el sello del Espíritu. ¿Dónde encontramos esto? Esto de que ese segundo sello. El segundo sello se le puede llamar el sello de la ley. Y se encuentra en pasajes como Éxodo 31:17, donde dice, señal es para mí entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Noten entonces que el sábado aquí se le llama señal entre Dios y su pueblo. Ok, ahora, la pregunta que muchos se hacen, sí, pero es que ahí dice señal, no dice sello. Y es correcto, pero lo que nosotros necesitamos entender es que en la Biblia, en determinados contextos, las palabras sello y señal se usan de manera intercambiable o sinónima. Por ejemplo, en Romanos 4:11, cuando Pablo aborda el tema del pacto y de la circuncisión de Abraham, miren lo que dice en Romanos 4:11, dice, Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, que Pablo toma la expresión señal que se usa en Génesis el capítulo 7, perdón, Génesis el capítulo 17, como sinónimo de sello. Es decir, la circuncisión era no solamente una simple señal, sino que era un sello de la justicia por la fe. El sábado cumple esa misma función. No solamente es una señal, sino que es un sello en la ley. Y ya vamos a ver por qué. Miren lo que dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, página 504-505, dice, el Señor manda por el mismo profeta. Y ahora noten que ya va a citar Isaías 8:16. Dice, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esto se refiere a la costumbre antigua de tomar los rollos o escritos y amarrarlos y ponerles un sello para darles autenticidad y también para hacer que fueran preservados. Ahora, este pasaje de Isaías 8:16, según la sierva de Dios, tiene una aplicación a la época de la iglesia cristiana. Es decir, aunque esto está en el libro de Isaías, y el libro de Isaías es un libro del Antiguo Testamento, este pasaje tiene una aplicación a la era mesiánica. Tiene que ver con los cristianos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué base bíblica tenemos para eso? Bueno, resulta que en la Biblia, el pasaje de Isaías 8 es citado por Pablo en Hebreos el capítulo 2. Pablo cita varios pasajes de Isaías 8 y los aplica a Cristo y a la iglesia. Es más, en ese mismo pasaje de Isaías 8 está esa profecía de la piedra que hace tropezar a los edificadores. Y resulta que esa profecía se cumplió en Jesús. Es decir, que este es un pasaje que está conectado con una profecía mesiánica y por lo tanto tiene una aplicación para la era mesiánica. Es decir, que esto no se queda simplemente en el Antiguo Testamento, sino que tiene relación con la iglesia de Cristo, mejor dicho, con Cristo y con su iglesia. Y lo que se está presentando aquí es que la ley de Dios debía conservar su sello y debía conservarse inalterable. Es decir, el propósito de Dios era que entre sus discípulos, y noten que se usa la palabra discípulo, saben que esa palabra discípulo solamente aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, pero esa palabra se usa múltiples veces en el Nuevo Testamento para referirse a los seguidores de Cristo. Eso muestra que hay una conexión entre este pasaje y la época en que Jesús iba a venir. Es decir, esto tiene que ver con la iglesia cristiana. Y el propósito de la iglesia era poner el sello en la ley y mantener la ley inalterable. Por eso dice, ata el rollo y sella la ley entre mis discípulos. Ahora, ¿por qué había necesidad de sellar la ley? Bueno, porque se había roto ese sello. Si no, no tendría sentido decir sella la ley y ata el testimonio. Es decir, la palabra de Dios y su ley habían sido
y alterados, el sello había sido violado. Y por eso es que Dios ordena a su pueblo que restaure eso nuevamente. Y la pregunta es, ¿quién hizo eso? Es decir, ¿quién fue el que quebrantó el sello de la ley de Dios? ¿Quién fue capaz de alterar la ley de Dios? Bueno, la Biblia dice en Daniel el capítulo 7 y el versículo 25 que iba a haber un poder que se iba a levantar mucho tiempo después de la muerte de Cristo y que iba a reclamar autoridad como si fuera Dios o incluso por encima de Dios. Y se nos dice que iban a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y es por eso que la obra de la iglesia durante el tiempo del fin es precisamente llamar a la gente a restaurar el sello de la ley. Ahora, ¿cuál es ese sello de la ley? El sábado. Por eso es que el sábado tiene las características de un sello. Miren, ¿cuáles son las características de un sello, tanto antiguo como moderno? Hay tres características básicas de un sello. En primer lugar, es el mandamiento del sábado. Es el único de los 10 mandamientos que contiene el nombre de el legislador y el título y también el territorio que él gobierna. Esas son las tres características de un sello. Y eso solamente las tiene el mandamiento del sábado. Además de que el sábado se encuentra en todo el centro de la ley de Dios. ¿Saben qué es interesante? Porque los arqueólogos han descubierto tablillas de arcilla donde se escribían los pactos antiguos entre naciones. Y las características de esos pactos son las mismas que las que tienen las tablas de la ley de Dios o las condiciones del pacto que Dios hizo entre Dios y su pueblo. Lo interesante es que en los pactos antiguos, cuando se escribían las condiciones de los pactos entre naciones, se escribían en estas tablillas de arcilla y se escribían por ambos lados. Las mismas condiciones se escribían por ambos lados. ¿Por qué razón? Porque al finalizar la escritura, cuando la arcilla todavía estaba fresca para poder escribir, se ponía en todo el centro de la tablilla el sello del rey, el rey que iba a establecer el pacto. Y en ese sello precisamente estaban las características que les mencioné: el nombre del legislador, el título y el territorio que gobernaba. Y lo mismo encontramos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las tablas del pacto de Dios con su pueblo. En esos 10 mandamientos nosotros encontramos que el sábado se encuentra en todo el centro de la ley de Dios, porque lo interesante es que casi el mismo número de palabras que hay antes del mandamiento del sábado las hay después, es decir, está en el centro de la ley, del documento. Además, las tablas, según Éxodo del capítulo 32, estaban escritas por ambos lados, igual que los antiguos pactos estaban escritos por ambos lados. Y como les acaba de decir, el mandamiento del sábado es el único que tiene el nombre, el título y el territorio del gran legislador. Es decir, el sábado es el único mandamiento que identifica quién es el autor de la ley, que lo diferencia de cualquier usurpador, porque cualquiera podría proclamarse Dios, como hay muchos dioses en este mundo y en la antigüedad los hubo. Cualquiera podría decir, mire, yo soy Dios, yo soy el que los libertó. Pero el cuarto mandamiento señala que hay un solo y verdadero Dios, y ese Dios es Jehová o Yahvé, y es el creador. Ese es su cargo, su título. No es un Dios creado, no es un Dios inferior como los dioses del paganismo, sino que es el creador de los cielos y la tierra. Es decir, que a él le pertenece todo lo que ha creado. Ese es su gobierno. Así que la ley de Dios tiene un sello. Toda ley, para ser auténtica, tiene que tener un sello. Y la ley de Dios no es la excepción. La ley de Dios tiene un sello, y por eso es que en Isaías 8:16 dice que ese sello tiene que ser preservado por su pueblo. Dice que debe ser atado el rollo del testimonio y debe ser sellada la ley entre sus discípulos. Y esto por causa de la obra del cuerno pequeño. Entonces ese sello en la ley claramente es el sábado, porque tiene las características del sello de Dios. Ahora, es interesante que en Ezequiel, el capítulo 20, se nos dice en qué momento es que nosotros recibimos ese sello de la ley. Y la respuesta es que en Ezequiel 20:20 se nos dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. Recuerden que la palabra señal también se puede usar como sinónimo de sello. Entonces dice, y sean por señal o sello entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces noten que en el momento en que yo santifico el sábado, el día de reposo,
el séptimo día que Dios apartó, en ese momento se convierte para el creyente en una señal o en un sello entre Dios y él, entre Dios y su pueblo, para que sepamos que Él es nuestro Dios y que nos santifica. Ok, entonces, hasta aquí hemos visto dos sellos. El primer sello es el sello del Espíritu. Es un sello fundamental porque se recibe al comienzo mismo de la vida cristiana en la conversión, y es la base para todo lo demás. ¿Por qué? Porque el primer sello nos permite tener la convicción de que tenemos la salvación, es decir, la garantía de que recibiremos la salvación en Cristo Jesús y la vida eterna, y que tenemos la presencia de Él en nuestras vidas. Es también un signo de propiedad. Somos de Dios. Dios conoce a los que son suyos porque Dios pone este sello en los que son suyos. Además, es un sello que nos permite entrar a la familia de Dios. Y al entrar en la familia de Dios, entonces nos constituye en herederos o coherederos con Cristo de todas las bendiciones y promesas que Dios ha dado. Ahora, ese sello está conectado también con el segundo sello. El primer sello del Espíritu está conectado con el segundo sello, que es el sello de la ley, que ya hemos visto que Dios colocó en el centro de la ley, de las tablas, un sello que es el cuarto mandamiento, donde se presenta quién es el autor de esa ley y quién es el verdadero Dios. Allí está identificado Yahvé o Jehová como el Dios creador de los cielos y la tierra. Es el único mandamiento, por eso tiene las características de un sello. Y por eso la Biblia lo llama señal o sello. Entonces, ese mandamiento no se puede guardar sin que primero la persona reciba el primer sello. Es decir, el segundo sello depende del primero. Si la persona no tiene el Espíritu Santo, no podría realmente obedecer la ley de Dios y el cuarto mandamiento. Por eso es que en el libro de Jeremías, cuando se da la promesa del nuevo pacto, aquí hay algo interesante que les quiero mencionar. Ustedes recuerdan que cuando leímos sobre el sello de la ley, yo leí un pasaje en Éxodo 31 y también en Ezequiel, donde dice que el sábado es señal entre Dios y los hijos de Israel. Y saben que muchas personas utilizan eso para negar el hecho de que el sábado es un mandamiento que está vigente y que es vinculante para la iglesia cristiana después del tiempo del Nuevo Testamento. Y ellos dicen, miren, es que el sábado es un día para la nación de Israel, es para ellos, no para nosotros. Es señal entre Dios y Israel. Nosotros no somos judíos, nosotros somos la iglesia cristiana. El problema con eso es que si eso es así, ellos dicen que la iglesia está compuesta por gentiles y dice que los judíos son aparte, que Dios tiene un plan aparte para los judíos o para el pueblo de Israel y que el sábado es solo para ellos. El problema es que cuando nosotros vamos a Jeremías, donde habla del pacto de Dios con su pueblo, el nuevo pacto, lo interesante es que ese pacto es anunciado en el Antiguo Testamento en Jeremías 31. Y ese pacto, ¿con quién creen ustedes que Dios lo hace? Según la mayoría, ellos piensan que el nuevo pacto es con la iglesia y que es una iglesia llena de gentiles. Pero según la escritura, el pacto, tanto el antiguo como el nuevo pacto, se hacen con un mismo pueblo, se hace con el pueblo de Israel. Noten lo que dice en Jeremías 31, 27. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Entonces noten que aquí se está dirigiendo Dios a quienes. No está hablando con gentiles, está hablando con el pueblo de Israel. Dice la casa de Israel y la casa de Judá. Y en el versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces noten que el pacto, el nuevo pacto, Dios no promete hacerlo con ningunos gentiles, lo hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y la pregunta es entonces, ¿cómo entendemos que
la iglesia pueda ser entonces parte del nuevo pacto si el nuevo pacto es solamente para la casa de Israel y la casa de Judá? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que en la Biblia el concepto de Israel no es un concepto basado en la raza, no es un concepto basado en la genética. En la Biblia, Israel o el concepto de ser judío tiene que ver es con la fe y la espiritualidad y no con la sangre que corre por mis venas, no es con la raza ni con la tierra donde vivo. Es decir, en la Biblia Israel son aquellos que creen en Jesús y viven de acuerdo a su fe en Cristo. Eso lo dice en Romanos el capítulo 2, dice que el judío no es el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Y en Romanos también, en el capítulo 9, Pablo deja claro que el verdadero israelita no es el que viene según la descendencia carnal, sino que es el que cree en la promesa, igual que lo hizo Abraham. Entonces, cuando se dice que el sábado es señal entre Dios e Israel, se está refiriendo a Israel en ese sentido en que la Biblia lo presenta. Es decir, Israel para Dios no es aquel que tiene una descendencia según la carne, sino aquel que al igual que Abraham y todos sus verdaderos descendientes tienen la fe en Cristo Jesús y espiritualmente han recibido a Cristo en sus vidas. Es decir, todo aquel que viene a Cristo y que es de Cristo, es decir, todo aquel que recibe el primer sello, el sello del Espíritu, es parte de Israel, es un verdadero israelita. Por eso es que Pablo también dice en Gálatas el capítulo 3 que todos los que son de Cristo son simiente de Abraham, son descendientes de Abraham. Así que no es el concepto de Israel que tiene mucho, es un concepto completamente equivocado porque la Biblia no presenta a Israel en términos de raza, de lugar en que se vive o de sangre que corre por las venas de las personas. No es por apariencia externa, sino que es por la espiritualidad. Si la persona es de Cristo, también se le cuenta como descendiente de Abraham y por lo tanto es parte de los hijos de Israel. Y por lo tanto el sábado también es señal entre él y su Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que la Biblia dice que el sábado es señal entre Dios y el pueblo de Israel, porque todo verdadero creyente no solamente es cristiano, sino que también es israelita. Es un verdadero israelita, según la Biblia. Ahora, vamos a terminar hablando del tercer sello. Entonces, miren, los sellos están conectados, porque el primero es el sello del Espíritu, pero sin el sello del Espíritu, la persona no puede ser parte del pueblo de Dios, es decir, no puede ser un verdadero israelita, y por lo tanto el sábado no puede ser tampoco una señal para él. Es más, para poder guardar los mandamientos necesitamos el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios dará espíritu nuevo en nosotros para que andemos en todos sus mandamientos, es decir, incluyendo el sábado. Entonces, el primer sello, si no se recibe, no podemos tampoco recibir el segundo. Es decir, el que no tiene el espíritu tampoco puede santificar el sábado y por lo tanto no puede recibir el sello de la ley. No puede tener ese sello que le presenta como el verdadero adorador del Dios creador de los cielos y la tierra, aquel que lo santifica, que es lo que precisamente hace el sábado, señalar a aquel que guarda el sábado como un adorador del Dios creador, del Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Ahora, hay un tercer sello, y este tercer sello se encuentra en el pasaje que fue nuestra lectura bíblica, Apocalipsis 7, 1 al 4. Nosotros conocemos ya este pasaje, tiene que ver con ese panorama futuro todavía para nosotros, donde dice que 4 ángeles que son representados como sosteniendo o reteniendo 4 vientos que representan toda esa crisis, esas calamidades, la ira de Dios que se va a derramar sobre el mundo cuando Cristo deje de interceder por este planeta. Pero lo interesante es que se dice que cuando esos ángeles estaban a punto de soltar los vientos, Dios envió a otro ángel que tenía el sello del Dios vivo. Ahora déjenme preguntarles algo. Aquí aparece la expresión sello de Dios. Dice el sello del Dios vivo. ¿A qué sello creen ustedes que se refiere esto?
¿Creen ustedes que esto se puede referir al sello del Espíritu? Porque hay muchos teólogos evangélicos e incluso hay algunos adventistas que han enseñado o que están enseñando que el sello de Apocalipsis 7 es el sello del Espíritu, es decir, el primer sello que recibe el cristiano en su conversión. La pregunta es, ¿puede ser este el sello del Espíritu? La respuesta es obviamente no. Obviamente no. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la diferencia entre el sello del Espíritu que se encuentra en Efesios 1 y el sello de Apocalipsis 7. En primer lugar, el sello que menciona Pablo está disponible para todos, porque todos los creyentes deben recibir el Espíritu Santo. Toda persona que se convierte a Jesús recibe el sello del Espíritu. Es decir, está disponible para todos sin distinción. Además, según lo que leímos en la carta, en las cartas de Pablo, ya se había dado ese sello a los creyentes. Por eso se usa los verbos en pasado. Dice, habéis sido sellados o fuisteis sellados con el Espíritu. Entonces, el sello de Pablo es un sello que está disponible para todos y que ya se ha venido dando desde la época de la iglesia primitiva a todos los creyentes. En cambio, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 7 y leemos lo que dice en cuanto al sello, nos damos cuenta que este sello solo está disponible para los 144,000, porque en el versículo 4 dice que los que son sellados son solo 144,000 de los hijos de Israel. Es decir, que es un sello especial para un grupo especial. No dice que son para todos, sino para los 144,000. Y nosotros sabemos que los 144,000 representan a un grupo especial dentro de los redimidos. Los 144,000 no son todos los redimidos. Además, según Apocalipsis 7, ese sello todavía no se ha recibido. Es un sello escatológico, es decir, que está relacionado con los últimos eventos de la historia de esta tierra. Porque noten que los 144,000, según Apocalipsis 7, son sellados poco antes de que Cristo deje de interceder y antes de que se desaten los 4 vientos. Ahora, eso todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, el sello todavía no se ha dado. Además, sabemos que el capítulo 7 es un capítulo que tiene que ver con eventos finales. Es más, sabemos como adventistas que el capítulo 7 es en realidad un paréntesis que ocurre dentro del sexto sello. El sexto sello se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 6. Y en Apocalipsis 6, nosotros encontramos que en el sexto sello, en los primeros versículos se mencionan las señales que iban a mostrar que Cristo estaba pronto a venir. Se habla del terremoto, se habla del oscurecimiento del sol, la luna, las estrellas. Eso está allí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 y 13. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Sabemos que estas señales ya se cumplieron. Ahora, en 1750, 1780 y en 1833 se cumplieron las señales. Y después se habla de la venida de Cristo. Dice que el cielo se abre y viene Cristo y dice que los impíos claman a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondiendo de la presencia de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces, se presentan unas señales que ya se cumplieron en el pasado y se presenta un evento que todavía no se ha cumplido, que es la venida de Cristo. En medio de esos dos, es decir, del evento de las señales que ya se cumplieron y de la venida de Cristo que todavía no se ha cumplido, en medio de eso ocurre el sellamiento de los 144,000. ¿Por qué sabemos? Porque al finalizar el capítulo 6, o sea, al finalizar el sexto sello, porque el capítulo 6 de Apocalipsis termina con el sexto sello, hay una pregunta que dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar en pie o permanecer en pie o sostenerse en pie? Y la respuesta a esa pregunta la encontramos en el capítulo 7. Es decir, los que van a poder sostenerse en pie cuando Cristo venga y se manifieste su ira sobre el mundo son los 144,000. ¿Por qué van a poder estar en pie? Porque van a tener el sello final, ese sello especial para ese grupo especial.
Ahora, yo quiero que ustedes vean entonces que el sello del Espíritu y el sello de Apocalipsis 7 no son el mismo sello, aunque están relacionados. Yo quiero que vean algo interesante. El sello de Apocalipsis 7 no es ni el sello del Espíritu, pero ahora les voy a decir algo que puede sonarles un poco raro, y es que tampoco es el sello de la ley. Y vamos a ver por qué. Miren, el sello de Apocalipsis 7, vamos a llamarle sello escatológico, es decir, el sello final. Este es un sello especial, ya hemos visto eso. ¿Por qué? Porque es para un grupo que va a vivir en el tiempo del fin, los 144,000, un grupo especial. Es un sello de protección, porque según Apocalipsis 7, dice que el Dios no puede soltar los vientos de destrucción hasta que los siervos de Dios no sean sellados. Es decir, eso quiere decir, o se está implicando en esas palabras, de que ese sello tiene que ser puesto primero para que esos siervos de Dios no sean dañados por los vientos. Es decir, un sello que los va a proteger, los va a mantener firmes y los va a proteger. Ahora este sello se coloca sobre la frente de los siervos de Dios. Y esto es algo que quiero recalcar. Según Apocalipsis 7, dice que el sello es para los siervos de Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué importante es? Claro, es para los siervos de Dios. Bueno, es algo importante porque eso nos ayuda a entender que este no puede ser ni el primer sello ni el segundo sello. Es un sello especial. Voy a leer el pasaje. Apocalipsis 7 dice así. Versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se les llama como siervos de nuestro Dios. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los siervos de Dios? Noten que el pasaje no dice que este ángel viene para convertirlos en siervos de Dios. Es decir, ellos ya son siervos de Dios. ¿Y quiénes son los siervos de Dios? Bueno, según Romanos 6, 15 al 22, los siervos de Dios son aquellos que ya han sido justificados, ya han sido santificados a través de la obediencia a la ley de Dios, que incluye el sábado, y por el poder del Espíritu Santo, según Romanos 8, 3 al 9 y Ezequiel 36, 26 al 27. Eso incluye, eso quiere decir que estas personas ya tienen el Espíritu Santo, porque si no, no podrían obedecer a Dios, no podrían ser siervos de Dios. Por lo tanto, estos 144,000 ya tienen el sello del Espíritu y el sello de la ley. Por eso se les llama siervos de Dios. Pero ellos deben recibir ahora, en ese momento crucial, en el futuro, un sello especial, porque van a tener que pasar por un tiempo especial. El sello tiene el propósito de protegerlos para que puedan estar firmes durante el periodo del derramamiento de la ira de Dios, que son las postreras plagas, y de la gran tribulación o el gran tiempo de angustia. Es importante comparar esto con Ezequiel 9. Ustedes recuerdan que en Ezequiel 9 nosotros tenemos un paralelo. De hecho, la sierva de Dios dice que la visión de Ezequiel y la visión de Juan en Apocalipsis 7 están hablando del mismo evento, del sellamiento, están ilustrando el mismo evento, el sellamiento final del pueblo de Dios. Y en Ezequiel 9 ustedes recuerdan que hay unos varones que vienen con la intención de destruir la ciudad de Jerusalén, que representa al pueblo de Dios. Y lo interesante es que hay dos grupos, unos que están cometiendo abominaciones. Entre esas abominaciones estaba la adoración al sol. Y recuerden que los paganos adoraban al sol el primer día de la semana. Ese era el día principal que se le dedicaba al dios solar. Por eso es que en inglés el nombre que se le da al domingo es Sunday, que quiere decir el día del sol. Y en otros lenguajes también se conserva esa tradición pagana, es decir, el domingo era el día del sol. Estos israelitas en el tiempo de Ezequiel estaban adorando al sol y obviamente estaban observando el día del sol. Pero había otro grupo en Ezequiel 9, que son los que están gimiendo y clamando por causa de esas abominaciones y que eran aquellos que estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Entre esos mandamientos estaba el sábado. De hecho, según Jeremías 37, la razón por la cual la ciudad de Jerusalén fue destruida, o la principal razón, fue precisamente porque el pueblo había abandonado los mandamientos de Dios en su mayoría y solamente unos pocos estaban obedeciendo a Dios. Habían pisoteado el día de reposo, según Ezequiel también. Ezequiel 20 dice que ellos estaban pisoteando la ley de Dios y que de los días de reposo se habían olvidado. Entonces, lo interesante es que asimismo va a ocurrir en el tiempo del fin, cuando vivan los 144,000, va a haber un grupo que va a estar practicando
las abominaciones de la Gran Babilonia, según Apocalipsis, el capítulo 17. Pero va a haber otro grupo que son los santos del tiempo de fin, el remanente, o los 144,000, que según Apocalipsis 14:12 van a estar guardando los mandamientos de Dios, porque la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y entre esos mandamientos está el sábado, que es el sello de la ley. Es decir, estos 144,000, por eso son siervos de Dios, porque tienen el Espíritu Santo, y porque guardan el sábado, obedecen los mandamientos de Dios, tienen el sello de lealtad al Creador. Y eso les permite entonces ser protegidos durante el tiempo de angustia porque van a recibir el sello final. Entonces, en Ezequiel, ustedes van a encontrar que esas personas que están gimiendo y clamando y que están obedeciendo a Dios son señaladas. Y lo interesante es que ahí se utiliza la palabra señal, que en realidad es una letra que se usa en el hebreo, la letra Tau. Y se usa porque la letra Tau es la última letra del alefato hebreo. Es decir, que lo que se está representando allí es que esa es la obra final en favor del pueblo de Dios. Lo que se está representando en la visión de Ezequiel es la obra de sellamiento final. Por eso es que la hermana Joy dice que ambas visiones, la de Ezequiel 9 y la de Apocalipsis 7, están representando la misma obra. Y entonces, los que reciben el sello o la señal final de Dios van a ser protegidos, porque dice que Dios le dice a los verdugos que venían a destruir la ciudad, les dice, miren, pasen ustedes después de que el otro varón haya señalado y maten a todos menos a los que tengan la señal. Y lo mismo pasa en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 los ángeles están a punto de lanzar destrucción, soltar los vientos, pero Dios dice, primero sellemos al pueblo de Dios con el sello final, porque con ese sello ellos van a poder permanecer en pie y van a estar firmes y no van a ser destruidos. Entonces, el sello que se menciona en Apocalipsis 7 es un sello escatológico final que todavía nadie ha recibido. En cambio, el sello del Espíritu se ha venido recibiendo desde la iglesia primitiva. Todos los que somos verdaderos cristianos tenemos el sello del Espíritu, debemos tenerlo. Y también en esta época, todos los que recibimos el sello del Espíritu, pues también tenemos que tener el sello de la ley. Porque aquel que recibe el Espíritu lo llevará a obedecer la ley y lo capacitará para obedecerla y a obedecer el sábado, que es el sello de la ley. Pero entonces todavía nos falta recibir el sello final. Ahora, yo quiero que vean que ese sello final, ya vamos a terminar con esto, es un sello que no lo pueden ver los seres humanos. Solo los ángeles lo pueden ver. Es un sello invisible. Dice la sierva de Dios, miren que ella explica a qué se refiere esto. Dice ella aquí, ¿qué es este sello del Dios vivo que se coloca en la frente de sus hijos? Dice, es una señal que los ángeles pueden leer, pero no los ojos humanos. Ahora mi pregunta es, si el sábado se estuviera aquí resaltando como el sello, o sea, si el sábado fuera el único sello de Dios que se menciona en Apocalipsis 7, entonces, ¿cómo cuadraría con esta declaración del espíritu de profecía? Yo les pregunto, el sábado, la observancia del sábado como señal de santificación, como sello de la ley, ¿es visible o es invisible? Es decir, ¿usted puede saber si una persona está observando el sábado o es algo que no se ve? Les escucho. No se ve. Visible. ¿No se ve? Y si no se ve, entonces, ¿cómo guardan el sábado? O sea, nadie sabe si usted guarda el sábado. Es visible claro porque que la sí, gente es se da visible. cuenta que usted lo guarda. Correcto. Pero, De hecho, es imposible que usted guarde el sábado y que nadie se dé cuenta. Es imposible. Ahora, si nos vamos al tiempo final, ustedes recuerdan que en el tiempo final va a haber un momento en que se va a dar una serie de restricciones en las cuales las personas que no guarden el mandato de la bestia, o lo que llaman la marca de la bestia, van a ser segregadas, van a ser señaladas como rebeldes e incluso se va a dar un decreto de muerte. En ese tiempo, el sábado se va a ver de una manera muy destacada. De hecho, los 144,000 van a estar predicando, o vamos a estar predicando, porque yo creo que la hermana hoy dice que debemos hacer todo lo posible por estar entre ese grupo. Vamos a estar predicando sobre el sábado. Entonces, eso es algo visible, pero la hermana hoy dice que ese sello que va a ser colocado es invisible. Y ya hemos visto que el sábado ya lo hemos recibido aquellos que lo guardamos
en espíritu y en verdad. Es decir, si usted está observando el sábado de manera concienzuda, si está haciendo realmente reposando en Cristo y haciendo la voluntad de Dios al cumplir con la ordenanza del cuarto mandamiento, usted ya recibió ese sello. Pero la hermana Juárez habla de un sello que todavía no ha sido colocado y que es invisible y que solamente lo van a ver los ángeles. Y eso no cuadra con el mandamiento del sábado, porque el mandamiento del sábado es totalmente visible. Usted tiene que realizar, el mandamiento implica no solamente cesar la actividad, sino también realizar unas obras que se ven. Usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que reposar, o sea, dejar de trabajar, y eso se ve. O sea, imposible no ocultarlo. Entonces, noten también que la sierva de Dios explica qué es lo que realmente corresponde a este sello final. Ella dice lo siguiente, dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata, escuchen bien, de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Entonces, ¿a qué se refiere el sello final? Miren, estas personas ya tienen el Espíritu Santo, por eso se les llama siervos de Dios, si no, no se les llamaría siervos de Dios. Recuerden que leímos en Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo ni siquiera es de Cristo. Entonces, no se les podría llamar siervos de Dios si ya no tuvieran el primer sello. Pero tampoco se les llamaría siervos de Dios si no estuvieran guardando el sábado. Porque el que guarda un mandamiento pero quebranta otro, se hace culpable de todos. Entonces no podría ser siervo de Dios. Estos 144,000 son siervos de Dios porque ya tienen el Espíritu Santo y a través del poder del Espíritu Santo guardan todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, que es el sello de la ley. Y eso lo hacen de manera visible. Todo el mundo los reconoce como los guardadores de la ley. Por eso es que en Apocalipsis se hace esa distinción. Se distingue entre los que tienen la marca de la bestia y se distingue entre los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Es decir, es algo que se ve. Pero resulta que este sello final, este sello escatológico que todavía no se ha recibido, este sello no lo pueden ver los seres humanos. Es decir, los seres humanos pueden ver las obras que hacen los justos, ven que guardan el sábado, ven que respetan los mandamientos de Dios, tienen fe en Jesús, pero no pueden ver quiénes están señalados con este sello. Dice que los ángeles lo pueden ver. Y la hermana Juárez explica que este sello en realidad es un afianzamiento o un establecimiento en la verdad espiritual e intelectual, de tal manera que cuando se recibe el sello, ¿qué pasa? Dice que son ¿qué? Inconmovibles. ¿Eso qué quiere decir? Que esas personas ya no van a apartarse de la verdad, que ya no van a caer nuevamente. Es decir, que este sello les inmuniza, por así decirlo, y les permite mantenerse firmes hasta el fin. Ahora, ¿por qué razón ustedes creen que es importante recibir ese sello? Yo les pregunto, ¿siempre vamos a disponer de la intercesión de Cristo en el santuario celestial? ¿Siempre vamos a disponer del perdón de los pecados en el lugar santísimo? ¿O llegará un momento en que, según la Escritura, se va a cerrar la puerta de la gracia y va a haber un espacio de tiempo entre el cierre de la gracia y la segunda venida en la que no va a haber intercesión? Se va a cerrar. ¿Cierto? Sí, se va a cerrar. Ok, ahora mi pregunta es, si se va a cerrar y va a haber un periodo en que no va a haber intercesión, ¿qué pasaría si una persona durante ese periodo de angustia, porque la Biblia llama que la Biblia dice que después de que se cierre la puerta de la gracia, van a venir las posteras plagas y va a ocurrir el tiempo de angustia? ¿Qué va a pasar durante ese periodo si alguien, por ejemplo, cometiera un pecado? Si alguien, por ejemplo, robara o mintiera o matara o incluso observara el domingo, que para esa época se constituiría en la marca de la bestia. Yo pregunto, ¿habría intercesión por esa persona? ¿Podría esa persona arrepentirse hasta último momento y ser restaurada por el perdón de los pecados? Obviamente no. No, porque ya cerró el tiempo de gracia. Correcto, ya se cerró el tiempo de gracia. Entonces, por eso hay una necesidad de que el pueblo sea sellado, y este sellamiento implica un afianzamiento de tal manera que la persona ya no vuelva atrás. En este momento, nosotros podemos volvernos atrás. Yo podría apostatar, o cualquiera de nosotros podría apostatar de la verdad.
podríamos salirnos del adventismo, podríamos irnos al budismo a cualquier religión, incluso al ateísmo, y apartarnos y perdernos. En este momento lo podemos hacer, pero llegará un momento en que el pueblo de Dios quedará firme, establecido. Y es allí donde la Biblia dice, en Apocalipsis 22, nos dice que Dios va a decir estas palabras. Cuando el pueblo de Dios reciba el sello final, es cuando se van a pronunciar estas palabras de Apocalipsis, el capítulo 22, que dice, el que es injusto, esto está en Apocalipsis 22, 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, aquel que fue sellado siendo justo, guardando los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, a través del poder del Espíritu Santo que recibió en el primer sello, va a permanecer justo. No va a haber posibilidad de que vuelva atrás. ¿Por qué? Porque el sello escatológico le va a asegurar que él va a permanecer firme. Por eso es que cuando Apocalipsis 6 termina con la pregunta, el gran día de su ira llega, ¿de quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es Apocalipsis 7, los 144,000. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir un sello especial que les va a mantener firmes durante un periodo de la historia que es especial, porque van a vivir durante el tiempo del derramamiento de la ira de Dios, en el cual no va a haber intercesión, no va a haber perdón, y por lo tanto el Espíritu Santo los va a mantener firmes sin que ellos puedan volver hacia atrás. Entonces, noten que estos tres sellos son fundamentales para el remanente final. El sello final es un sello especial que solamente está señalado para los 144,000. Muchas personas han muerto y no han recibido ese sello final, pero sí han recibido por lo menos los dos sellos que hemos descrito. El primero y el segundo sello. Las personas que han recibido el Espíritu Santo, recuerden que la presencia del Espíritu Santo es garantía de que nosotros tenemos herencia en el reino celestial. Entonces, la persona que recibe el sello del Espíritu Santo tiene y permanece en Cristo, es decir, permite que el Espíritu Santo permanezca en su vida, tiene la garantía de que va a recibir la salvación. Pero el sello final es un sello que está destinado para los 144,000, porque ellos van a tener que pasar por unas circunstancias particulares que no todos han tenido que pasar. No todos, o sea, los santos del Antiguo Testamento han pasado por pruebas, por dificultades, pero nunca ninguna generación ha tenido que vivir durante un tiempo en el que no haya intercesión en el santuario o que Dios no esté dispuesto a perdonar. Pero después de que se cierre la gracia, ya no va a haber misericordia, no va a haber perdón. Por eso esas personas tienen que ser selladas. El sello hace que el carácter de Dios quede firme en los 144,000. Por eso es que cuando vemos a los 144,000 en Apocalipsis 14, que es otro pasaje donde se los menciona, se dice que ellos tienen el nombre en la frente, porque allí quedó sellado ese carácter, quedó impreso y ya no se puede borrar. Por eso es que la hermana White dice que tan pronto recibamos ese sello, dice que ya quedaremos afianzados en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados serán inconmovibles. Eso es la maravilla de este sello final. Por eso es tan importante para los que pasemos por ese tiempo de angustia. Pero recuerden que más importante incluso que ese es el sello, el primer sello. Si nosotros ahora no recibimos el Espíritu Santo, no tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y recuerden que para que el Espíritu Santo pueda permanecer en nosotros, tenemos que ser fieles y obedientes a Dios, porque la Biblia dice que Dios ha dado su Espíritu a aquellos que le obedecen. Y finalmente quiero terminar con estas dos citas. El Espíritu de Profecía nos dice cuándo vamos a recibir este sello final. Y yo quiero que aquí también se reafirma la idea de que este sello escatológico no es idéntico al sello del sábado, que es el sello en la ley, ni tampoco es idéntico al sello del Espíritu, aunque estén relacionados, pero no es idéntico. Porque miren que este sello escatológico todavía no lo hemos recibido y lo vamos a recibir poco antes de que se cierre la puerta de la gracia y después de que el pueblo de Dios haya pasado la prueba en cuanto a la marca de la bestia y del decreto de muerte. Cuando pasen eso, no antes, sino después de que pasen la prueba, entonces recibirán el sello. Miren, la sierva de Dios, esto es una cita un poco extensa, pero voy a leer la parte que está en negrita. En el contexto, la hermana White menciona
el pasaje de Apocalipsis 13, 11 al 17, que es el que tiene que ver con la marca de la bestia y el decreto de muerte. Y entonces ella dice, esta es la prueba, o sea, lo que ella acaba de citar, los versículos de Apocalipsis 13, 11 al 17, donde está la marca, el decreto de muerte y todo lo que va a venir cuando se instaure la imagen de la bestia. Entonces ella dice, esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Entonces noten, si la prueba por la que tienen que pasar los hijos de Dios antes de ser sellados tiene que ver con la marca de la bestia y con el decreto de muerte, entonces yo pregunto, ¿una persona puede ser sellada con este sello escatológico antes de que se imponga la ley dominical, por ejemplo, o antes de que se dé el decreto de muerte? Obviamente no. La persona tiene que pasar primero por esa prueba, no antes, sino después es que va a recibir el sello final. Y cuando reciba ese sello final, entonces su carácter quedará establecido intelectual y espiritualmente, y ya Cristo terminará, por eso Cristo va a poder dejar de interceder, porque ya el pueblo quedará establecido, ya él no va a necesitar estar concediendo perdón, porque ya los escogidos han sido sellados, numerados, y ya está el grupo de los que ya se saben que serán salvos, ya están finalizados, ya se finalizó la obra de la gracia en ellos y están inconmovibles. Y ahora Dios pronuncia las palabras, el que es justo siga siendo justo, y el que es santo siga siendo santo, y el que es impío siga siendo impío, porque ya no hay más oportunidad. Entonces la sierva de Dios dice, todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley, y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Es decir, usted primero tiene que tener el Espíritu Santo, guardar el sábado, y después de que pase por la prueba, va a recibir el sello final. Entonces, el llamado de Dios es, bueno, leerles esta cita para que ustedes vean que precisamente es justo antes de que se termine el tiempo de gracia que se recibe este sello final. Dice, justo antes de entrar en el tiempo de angustia, dice la hermana White, está hablando del tiempo de angustia final. Todos recibimos el sello del Dios vivo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo es que se recibe? Justo antes de que se entre en el tiempo de angustia. No es ahora. Ahora podemos recibir el sello del Espíritu, claro. Todos los que reciban a Cristo tienen el sello del Espíritu cuando creemos. Y ese Espíritu nos hace hijos suyos, nos hace pertenecer a la familia de Dios y también nos lleva a guardar el sello de la ley, que es el sábado. Porque escribe la ley en nuestros corazones. Recuerden que esa es una de las promesas del nuevo pacto. Entonces miren que la hermana Juan dice que justo antes de entrar en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios vivo, y entonces vi que los 4 ángeles dejaban de retener los 4 vientos. Ella está aludiendo a Apocalipsis 7. Dice, vi hambre, pestilencia, espada, una nación se levantaba contra otra y el mundo se hallaba en confusión. Entonces, el sello escatológico no se está recibiendo ahora, ni nadie lo ha recibido ahora. Estamos sí en un proceso de sellamiento. ¿Por qué? Porque en este momento hay personas que están recibiendo el sello del Espíritu cuando aceptan el Evangelio, pero también hay personas que están guardando el sábado con todo su corazón y de manera honesta, y esas personas tienen también el sello de la ley. Esos 2 sellos están siendo puestos sobre muchas personas en este momento y han sido puestos a través de la historia sobre muchas personas. Entonces, quiero que les quede claro este concepto. Miren, en la Biblia, cuando aparece la palabra sello de Dios, no siempre tiene que estar hablando del sábado. Por ejemplo, hay un texto en Apocalipsis 20 donde dice que el dragón, al comienzo de los 1000 años, dice que es atado y que le ponen el sello de Dios. O sea, dice que Dios pone su sello sobre él. Yo les pregunto, ¿eso significa que el sábado, que el diablo va a guardar el sábado, el 7º día, durante el milenio? Obviamente no. Obviamente la expresión sello allí tiene un significado diferente. Entonces no siempre que aparece la palabra sello de Dios quiere decir que es el sábado, que es un error que muchos cometen, y por eso a veces se encuentran contradicciones, supuestas contradicciones en el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía habla de un sellamiento presente, pero también habla de un sellamiento futuro. El sellamiento presente es el que Dios está haciendo al invitar a las personas a que entren al evangelio, y cuando entran al evangelio reciben el sello del Espíritu, pero también reciben el sello de la ley cuando empiezan a obedecer el mandamiento del sábado o cuando guardan los mandamientos de Dios. Entonces, ese sellamiento es presente, y las personas que mueran en Cristo guardando los mandamientos de Dios y habiendo recibido el sello del Espíritu mueren selladas. Pero el sello escatológico todavía no se ha recibido, porque ese sello es reservado para los
144,000, poco antes, va a ser recibido poco antes de que se cierre la puerta de la gracia, poco antes de que comience el tiempo de angustia, y se va a dar con el propósito de preservarlos durante el derramamiento de las plagas y va a mantenerlos incólumes, inmutables ante el mal. Ellos no van a retroceder, su carácter va a quedar establecido. Entonces el llamado de Dios, quiero leer esta cita que se encuentra en Testimonios tomo 5, página 201. Este es el llamado que Dios nos hace unas preguntas y nos dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Dice la sierva de Dios, en la gran obra de preparación. Los que desconfían de sí mismos, miren quiénes son, miren qué es lo que tenemos que hacer para poder recibir ese sello final. Bueno, primero que todo, obviamente ya tenemos que tener los primeros 2 sellos. Pero yo creo que todo aquel que ama a Jesús y que ha aceptado el evangelio, por lo menos tiene ya el sello del Espíritu y va a obedecer el mandamiento del sábado. Pero nos falta, a los que ya estamos guardando el sábado y ya somos hijos de Dios, nos falta el sello final cuando llegue ese momento. Entonces, ¿cómo nos preparamos para recibir ese sello si estamos vivos para esa época? Dice ella aquí, que debemos desconfiar de nosotros mismos. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Dice, debemos humillarnos delante de Dios. Dice, se humillan delante de Dios. Debemos de dejar todo orgullo, toda vanagloria, porque la gloria es solamente para Dios. Él es el único que merece esa gloria. Y dice ella, y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Esta parte es muy importante. No basta solamente con decir, amo a Dios, creo en Él, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos no se van a salvar, ellos no van a recibir el sello escatológico de Dios, ellos no van a ser parte del reino de Dios, ellos van a recibir el fuego eterno. Pero aquí dice que si purificamos nuestras almas obedeciendo la verdad, entonces vamos a recibir el molde celestial y vamos a ser preparados para tener, ¿qué cosa? El sello de Dios. ¿A qué sello se está refiriendo aquí? Al sello final, el sello escatológico. Dice que va a estar en nuestras frentes. Y entonces miren lo que ella dice, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. ¿Cuántos hermanos quieren ustedes, cuántos de ustedes quieren recibir este sello? Yo quiero que digan amén. Abran sus micrófonos y digan amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces la Amén. invitación de Dios es a esa, a prepararnos Amén. para recibir este sello final y a permanecer también en los sellos que hemos recibido. Dios ya nos ha dado unos sellos maravillosos. El sello del Espíritu, en el que debemos de permanecer, y el sello de la ley, que nos identifica como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y adora al Dios creador de los cielos y la tierra. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su invitación y que podamos estar entonces listos para que cuando Cristo venga nos lleve a la tierra celestial, a la Canaán celestial.